Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente todos habéis oído hablar de lo buena y magnífica que es el agua de avena, y no lo vamos a negar, pero de la misma manera que tiene beneficios, también tiene algún tipo de contraindicación. Y es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de recordaros un poquito los grandes beneficios que va a tener este producto, básicamente para dietas de adelgazamiento en general y también para prevenir cierto tipo de enfermedades crónicas a nivel cardiovascular, pero como es lógico, creo que es importante que conozcáis también algunas contraindicaciones que tiene este producto, que no son especialmente graves, no es cuestión tampoco de alarmar a nadie, pero en algunos casos pueden ser tremendamente molestas, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. En principio, y para quien no la conozca, vamos a explicar muy brevemente qué es el agua de avena y cómo se prepara. Pues el agua de avena, como su nombre indica, no es más que un lixiviado de avena. Un lixiviado, la palabra lixiviado es como digamos una infusión, es una expresión técnica, perdonad. Y es muy fácil de preparar. Coges 2 litros de agua, los pones a hervir y le añades de unas 3 cucharadas de soperas de avena, no más de 4 en ningún caso. Y eso lo dejas hervir durante 15 minutos, apagas el fuego, lo dejas reposar y filtras y te quedas con el agua. A eso es básicamente el agua de avena. Hay empresas que la venden en forma comercial, pero honestamente creo que lo más práctico es que lo hagáis en vuestra propia casa. ¿Y qué beneficios nos va a aportar el agua de avena? Pues básicamente nos va a aportar, como es un lixiviado de avena, los beneficios que tiene la avena. En primer lugar, es un producto altamente saciante, es decir, tú puedes llevar tu botella de agua de avena durante todo el día y es una forma de tomar agua saciándote y al mismo tiempo pues con los otros beneficios que ahora te voy a contar. Pero de entrada, lo más importante para cualquier tipo de dieta es que digamos que es un agua saciante. Luego también es un tipo de alimento, porque no deja de tener un pequeño aporte calórico, que nos va a reducir los niveles de colesterol, especialmente del colesterol malo, el LDL. Al mismo tiempo también reduce los niveles de lecitina en el hígado. Esto va a hacer que el hígado funcione mejor gracias a la avena para depurar en general el organismo. Es decir, por lo tanto, el agua de avena es un producto depurante de toxinas a nivel global de nuestro cuerpo. También nos va a ayudar al control de los niveles de azúcar en sangre. Pensar que la avena es rica en carbohidratos, pero son carbohidratos complejos, no son como la glucosa. Aunque están formados de glucosa, son carbohidratos que cuesta mucho de digerir y por lo tanto son carbohidratos que no van a provocar en sangre el que se nos dispare la insulina y que por lo tanto pues tengamos un producto que nos altere los niveles de glucosa sanguínea. Como va a ser también un producto muy rico en betaglucanos, es un tipo de fibra muy óptima, pues primero nos va a prevenir los problemas relacionados con el estreñimiento y va a hacer que el hígado, por decirlo de alguna manera, funcione un poquito mejor regulando la absorción de grasas. Vamos a hacer también, tomando agua de avena de forma regular, que los niveles de grasa que absorba nuestro organismo desde el intestino vayan poco a poco disminuyendo. Como os he comentado antes, al bajar también los niveles de colesterol malo, el famoso LDL, también nos favorece la bajada de la tensión arterial. Es, por lo tanto, un alimento para las personas hipertensas ideal. Como además, esto viene muy bien especialmente en el caso de los hombres, como es un producto muy rico en zinc, nos va a estimular, digámoslo, la calidad seminal, que el semen que produce el hombre pues tenga una mayor fertilidad. También favorece la fertilidad de las mujeres, pero en el caso del hombre los niveles de zinc que tiene va a hacer que si hay algún problema de fertilidad en el hombre, pues estos pueda servir estos niveles de zinc para mejorarlos. Luego también tiene niveles de fósforo muy elevado, con lo cual el agua de avena es un producto que nos va a ayudar a mejorar la funcionalidad nerviosa. Esto no es algo que vayas a ver de la noche a la mañana, pero sí que tomada de forma regular no solamente te va a ayudar por su efecto saciante y demás que te he comentado a perder peso, sino que vas a ver que tu sistema nervioso también está más capacitado, funciona un poquito mejor. Y por último, los distintos componentes que va a acumular el agua de avena tienen una gran potencia antioxidante y esto viene muy bien para tratamientos de rejuvenecimiento de la piel. Vamos a ver,
No quiere decir que bebiendo agua de avena te desaparezcan todas las arrugas, ni muchísimo menos. No estamos diciendo eso, pero sí que tomada de forma regular, al cabo de unos meses que la vayas tomando, notarás que la calidad de tu piel mejora sensiblemente. Hablemos ahora de las contraindicaciones o efectos secundarios que va a tener el agua de avena. Y hay que reconocerlo, tiene también efectos secundarios que, como os he dicho al principio, no van a ser graves, no van a ser mortales ni muchísimo menos, pero que tenéis que conocer porque en cierta manera se pueden prevenir. El primero de ellos es que el agua de avena, como lleva mucha fibra, si empezamos de golpe a tomar agua de avena, no lo hacemos poco a poco de forma gradual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estamos metiendo de golpe mucha fibra en el organismo y cuando metes mucha fibra hay un crecimiento de bacterias a nivel intestinal brutal. Y estas bacterias que van su misión va a ser digerir la fibra que te estás tomando en exceso, pues tienen como efecto secundario que producen gases. Y esos gases se van acumulando en el intestino, te vas a notar más pesado o pesada, más flatulencias, etcétera, etcétera. Con lo cual, recomendación, va a producir flato, va a producir lo que llamamos vientre hinchado y para evitarlo, que es un efecto secundario bastante frecuente, para evitar este efecto secundario, lo mejor es que incorpores paulatinamente a lo largo de un par de semanas, vayas incrementando hasta esos 2 litros, te los tomes en un día, pero no te tomes el primer día los 2 litros de agua de avena de golpe, ¿me entiendes? Pues un día tomas un cuarto, va subiendo hasta que llegues al cabo de las 2-3 semanas a esos 2 litros que te comentaba al principio que era la forma ideal de preparar el agua de avena. También se han descrito, pero esto ya es menos frecuente, que puede darse incrementos en la frecuencia cardíaca. Pueden darse cuadros de taquicardia. Esto es muy poco habitual, pero se ha descrito también. Con lo cual, si notáis esto en vuestro organismo, evidentemente debéis pensar que puede estar ligado a la avena y deberéis suspender, aunque sea de manera temporal, el tomar este producto. Y también, es también poco frecuente, pero pueden darse cuadros de alteraciones del sueño. Es decir, que tras tomar, sobre todo en grandes cantidades, esto en cantidades habituales no se va a dar, pero si tú tomases una dosis muy elevada de agua de avena, es decir, que fuese algo brutal, podías tener un serio problema de insomnio. De cualquier manera, en breve os publicaremos un vídeo explicándoos no solo cuánta avena tenéis que tomar, os lo pondremos aquí arriba, sino cómo la tenéis que preparar para que estos efectos secundarios de la avena no se os den nunca. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.